Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual. Y hoy vamos a continuar con esa parte de la doctrina cristiana que nos habla sobre las obras, ¿no? Eso que decía el catecismo el antiguo catecismo, las cosas que nosotros debemos obrar, las cosas que debemos hacer, y que Dios nos las indica a través de los mandamientos, los preceptos de la iglesia, los mandamientos de la iglesia, que es lo que hemos estado hablando en los programas anteriores y lo último que estuvimos hablando sobre las obras de misericordia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy bonito, utilizando la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, que como dice el Papa, no es un tratado sobre la santidad, simplemente es una invitación a que todos nosotros nos esforcemos por vivir unidos al Señor, tratando de hacer con la gracia de Él lo mejor o lo que nosotros vemos que es lo que nos pide en cada lugar, en cada sitio y según nuestra vocación. Y hoy vamos a hablar en concreto sobre esa ley evangélica que el mismo Jesús nos indicó. Puede ser que a lo mejor en diferentes momentos, pero que han sido recogidas por los evangelistas, por las personas que escriben en el Evangelio, principalmente San Mateo y San Lucas, y que se resumen en las bienaventuranzas, que es, como por decirlo así, el espíritu que guía la nueva ley del amor, o la ley según la enseñanza de Jesús. Prácticamente vamos a utilizar las palabras que tiene el Papa, así tienen la oportunidad de conocer un poquito, pero siempre los invitamos para que ustedes lean esta exhortación apostólica o la escuchen a través del YouTube, porque hay audiolibros, audios que uno escucha toda esta exhortación apostólica. Es muy hermosa y muy reconfortante para vivir en nuestro mundo actual, esta invitación que nos hace Dios a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, a la santidad. Y ya sabemos que las bienaventuranzas, esa palabra, bienaventurado, feliz, dichoso, son traducciones que se utilizan para en las diferentes versiones, donde Jesús indica dónde está verdaderamente la felicidad. Y utilizando las mismas palabras del Papa, él dice, la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza
en la entrega de sí la verdadera dicha. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos la felicidad, no hay ni uno que no busque la felicidad. Eso ya los filósofos, los, los santos, los doctores de la iglesia, todos están de acuerdo de que todos nosotros buscamos la felicidad. Donde discrepan es dónde, pero ¿y cómo? Pero sabemos que eso Dios lo ha puesto en nuestro corazón porque Dios nos ha creado para ser felices. No nos ha creado para la infelicidad, no nos ha creado para el dolor, el sufrimiento, la muerte. No, Dios nos ha creado para la vida, para la felicidad, para la salud, ¿no? Y Jesús nos va a indicar con estas indicaciones, con estas actitudes, dónde está la verdadera felicidad. Él que tiene, por decirlo así, plena autoridad para indicarnos dónde está la verdadera felicidad, porque es el Dios hecho hombre, o sea, el mismo Dios que ha venido a enseñarnos la verdad de Dios, la realización de nuestra vida que llega precisamente a su plenitud en la unión con Dios, que no es otra cosa sino el cielo. Dice el Papa Francisco: aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre o lo que se hace en la sociedad. ¿Ven? Lo que existe, lo que normalmente nosotros entendemos en nuestra vida presente, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Y si bien este mensaje, sigue diciendo el Papa, de Jesús nos atrae, nos gusta, nos llama la atención, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Aquí cuando el Papa habla de mundo, está hablando la mundanidad, ¿no? O sea, las corrientes, la forma de pensar normal del mundo. Sigue diciendo el Papa: las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Esto es una cosa importantísima porque precisamente de eso es que está lleno nuestro mundo, o sea, nuestro mundo interior y también nuestro mundo exterior. Y por eso es que cuando uno las vive, dejándose llevar y guiar por el Espíritu, entonces uno va contracorriente. Y por supuesto, si en general no se vive esto, entonces es una tarea difícil. Difícil, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros no contamos con nuestras propias fuerzas, sino también con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu. Este elemento es muy importante, porque solamente con la gracia del Espíritu es que se pueden vivir. Sigue diciendo el Papa: volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras para que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. Las bienaventuranzas es un llamado que nos hace Jesús para que nosotros podamos vivir con radicalidad el
el Evangelio, la enseñanza de Él. ¿Ve? Entonces, mirándolas, reflexionándolas, nosotros vamos a hacer como una especie de introspección. ¿Ve? Esto que hacía mucho el San Ignacio de Loyola, ve que reflexionaba, pensaba en lo que Dios creía que Él le pedía y lo que Él hacía. ¿Ve? Lo que Él hacía, la forma de pensar de Él, la forma de actuar. ¿Ve? Y entonces sacaba de ahí conclusiones. Eso es lo que vamos a hacer también nosotros en este momento de reflexión con las bienaventuranzas, porque de eso se trata. De otro modo, sigue diciendo el Papa, la santidad será solo palabras. Recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del Evangelio de San Mateo, que está en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Y la primera, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sigue diciendo el Papa en el número 67 de esta exhortación apostólica, el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida, dónde está apoyada nuestra vida. ¿Sí? Sigue diciendo el Papa, normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre seguro que como necio no pensaba que podría morir ese mismo día. Las riquezas no te aseguran nada. Es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios. Claro, si yo estoy lleno supuestamente con las cosas que tengo o me dedico a consumirlas, por decirlo así, de alguna manera, entonces no hay espacio, no hay tiempo para la palabra de Dios. Porque estoy continuamente llenándome de cosas, ocupado en cosas, en proteger mis propiedades, en satisfacer los deseos ilimitados que tiene siempre el corazón humano, que no se satisfacen, por supuesto, con todas las cosas de este mundo, ¿no? Y sigue diciendo el Papa, no hay espacio para la palabra de Dios, no hay espacio para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior, la indiferencia activa que propone San Ignacio en los ejercicios espirituales, ¿no? Él decía, está el Papa aquí citando los ejercicios espirituales. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no querramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente
en todo lo demás. Aquí San Ignacio, esto lo digo yo, no lo dice el Papa. Aquí San Ignacio nos está invitando a que nosotros tengamos un corazón libre, un corazón que se apoya en Dios. ¿Ve? Y que no lo pongamos en las cosas que son pasajeras. Y que usemos de esas cosas con libertad. Con libertad, pero una libertad recta, una libertad ordenada. Que no estemos apegados a las cosas, ni cosas materiales, ni personas, ni a mí mismo, porque todos son cosas pasajeras. Ni a gusto, ni cosas materiales, ni cosas espirituales, nada. O sea, no significa que no sintamos, pero que no estemos apegados, que es una cosa difícil, porque se requiere disciplina espiritual. Sigue diciendo el Papa con esta bienaventuranza. Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser pobres a secas. Y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De este modo nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y en definitiva configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. O sea, ser pobre en el corazón. Ser pobre en el corazón. Eso es la santidad. Pobreza de espíritu. Ser pobre en el corazón. No estar apegados a nada de este mundo, sino a Dios, que es el sólido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con la segunda bienaventuranza, siguiendo el Evangelio de San Mateo y la exhortación apostólica del Papa Francisco, invitándonos a la santidad. En su número 71 nos dice: felices los mansos, porque heredarán la tierra. Dice el Papa, es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo,
la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira a tu rey, está citando aquí un texto de San Mateo, pero que hace referencia al profeta Zacarías. Mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica. ¿Ve? Esa fue la entrada que hizo Jesús en Jerusalén, ¿ve? Sentado en un pollino de una manera triunfal como rey. Sigue diciendo el Papa. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para vuestras almas. Sigue diciendo el Papa, si vivimos tensos, engreídos entre los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Sigue diciendo el Papa, para Santa Teresa de Lisieux, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Esto cuesta. ¿Ve? Esto cuesta porque nosotros precisamente tenemos esa tendencia a mirar lo que hacen los demás para ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, según nuestros criterios, ¿no? Según nuestros criterios. Y ciertamente el criterio tiene que ser el de Jesús. El criterio tiene que ser el del amor, ¿no? El criterio que tiene que ser el de los mandamientos, que es lo que manifiesta el amor de Dios y el amor a nuestros hermanos, según la voluntad de Dios. Y cuando eso no va por ahí, no va corriendo por ahí, entonces nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos con amor, con misericordia, con comprensión, con mansedumbre, porque no sabemos por qué razón hacen lo que hacen. No sabemos por qué razón hacen lo que hacen. Sigue diciendo el Papa. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu de mansedumbre. Esto aparece en Gálatas 6:1. Y recuerda, sigue diciendo el Papa, piensa que también tú puedes ser tentado. ¿Sí? Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre, como dice el apóstol San Pedro. Y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la palabra divina. Sí, ciertamente, en muchas ocasiones nosotros no hemos sabido seguir este ejemplo de Jesús y esta enseñanza de Jesús que también los mismos apóstoles a través de su palabra nos han indicado. Es posible por una especie de engreimiento, ¿no? Engreimiento. Sentirnos superiores a los demás. Sentirnos superiores a los demás. Sigue diciendo el Papa, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior de quien deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma palabra anawin
o Anawin para referirse a los pobres y a los mansos. Se utiliza la misma palabra, tanto para los pobres como para los mansos. Alguien podría objetar, si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio y que soy un tonto o un débil, ¿no? Dice el Papa. Tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra. Es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Al mismo tiempo, el Señor confía en ellos. Aquí está citando el Papa un texto del profeta Isaías, que está en el capítulo 66, versículo 2. En este pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Son hermosas, ¿eh? Las pueden buscar ahí en el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Reaccionar con humildad o con humilde mansedumbre, esto es santidad, dice el Papa. Terminamos entonces con esta segunda bienaventuranza y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sigamos reflexionando sobre esto para ponerlo en práctica con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.